Listo, Pablo, adelante, ¿nos escuchas? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, vamos a Pablo, dar ¿nos comienzo. escuchas? Sí. ¿Ustedes me escuchan? Perfecto, perfecto. Listo. No te escuchamos, Pablo. Se te escucha, Pablo, perfecto. Listo. Bueno, entonces, muy buenas tardes. Vamos a esperar un minuto más nomás para dar comienzo a este espacio. Perfecto, Pablo, adelante, gracias. Vamos a esperar entonces que poco a poco vaya entrando más gente. Listo, quizás me cuentan, esto es absolutamente en vivo, entonces nos están diciendo que hay problemas un poco de señal, quizás se puede cortar internet, eso es algo que está ocurriendo muchísimo por el tema de la saturación de las líneas y por supuesto porque ya todo es por internet. Entonces, para que no ocupe tanto banda, o sea, ancho de banda, yo primero voy a solamente a mostrar ahora abrir mi video para desde ya saludarles, eh, desearles a todos que estén muy bien con sus familias y por supuesto esperar que este sea un espacio igual que todos los lunes donde podamos hablar de aquellos temas que tienen que ver con el espíritu, que tienen que ver con la trascendencia, que tienen que ver para otras personas con Dios, etcétera. Y sobre todo porque está destinado no solamente a un público amplio, sino que también a profesores, profesoras, directivos, para que lo puedan trabajar también con sus estudiantes en diferentes momentos, ¿no? Uno de los desafíos más grandes que está implicando el COVID tiene que ver con un poco lo que aparece ahí, el título de hoy, y es cómo gestionar de cierta manera las emociones que tenemos. Y la idea de hoy desde SM es poder aportarles a que no solamente lo puedan trabajar de manera personal, sino que también con sus grupos, sus equipos, con los estudiantes que a ustedes les toca acompañar en el caso de los profesores y profesoras, para que, por supuesto, sea un espacio de mucha ayuda. Entonces, como les comentaba, voy a ya apagar la cámara y vamos a dar comienzo a este espacio que hemos denominado el arte como espacio para gestionar las emociones. Claro que sí, Pablo. ¿Qué te parece si antes de dar inicio le das un saludo a Paola Moreno? Ella nos está saludando y nos está diciendo buenas tardes, gracias por este espacio. Nos tengo muy claro si es de algún colegio, puso unas siglas ITCER. Listo. Bueno, Paola, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este espacio. Ojalá que sea de mucha ayuda para ti. Eh, y así como nos enviaste un saludo, por favor, la idea es que estemos participando constantemente acá. Bien, ¿les parece si arrancamos ya? Nos parece perfecto, Pablo. Listo. Bueno, aproximadamente hace 2 semanas atrás, esta invitación de hoy tiene que ver con una continuidad de un espacio muy parecido que tocábamos el tema del arte y la espiritualidad, ¿no? Y este es un cuento de Rudolf Steiner que me parece que es muy bello y dice así: en tiempos muy remotos el espíritu de la tierra fue a ver al espíritu del cielo y le suplicó: sé hablar con el espíritu humano, pero te ruego que me des un lenguaje para hablar con el corazón humano. Entonces el bondadoso espíritu del cielo le regaló al suplicante espíritu de la tierra el arte. Creo que este cuento, este relato, resume muy bien lo que vamos a conversar hoy. En algunas diapositivas voy a hacer una especie de resumen de lo que ya nosotros vimos en nuestra última sesión de los días lunes y después ya la propuesta de hoy.
Como nosotros veíamos, el arte y la espiritualidad es fundamental. La pregunta que se hace por el sujeto, la persona, y en un contexto. Nosotros veíamos que tanto la espiritualidad como el arte siempre miran a la persona, al sujeto, y el contexto en el cual se maneja o se encuentra, ¿no? Entonces, no solamente por el sujeto individual, sino por su contexto, dónde está, en qué vive, cómo es el tipo de habitación, cómo se encuentra físicamente y el entorno. Y veíamos, a modo de conclusión, que el arte y la espiritualidad reconocen los contextos propios y de los demás, que es muy importante. Es algo que tiene que ir educándose, permite educar, conocer el mundo interior, tanto el arte como la espiritualidad veíamos que permite ir educándose el mundo interior, pero para ello es importante ejercitar, como cualquier cosa, ¿no? Cuando uno ahora en este tiempo de COVID, que estamos más sedentarios, es importante ejercitar las piernas, el cuerpo, la razón, pero también el espíritu, ¿no? Y una manera de ejercitar el espíritu es a través de la contemplación. Y esa contemplación se hace hacia adentro, pero también hacia afuera. Y como elemento pedagógico veíamos que desarrollar el arte y la espiritualidad ayuda a desarrollar la creatividad y sobre todo también el pensamiento crítico. Dos habilidades fundamentales para hoy en el ámbito pedagógico. Entonces, la espiritualidad y el arte ayudan a contemplar, como les decía, el mundo interior y el mundo exterior. Y al contemplar el mundo interior, nos encontramos con ejercicios como este. En nuestra última sesión hablábamos de un pintor que es Kandinsky, ¿no? Un pintor de principios del siglo XX, que la gracia es que él encontraba que en el arte habían profundos elementos espirituales, y es algo que lo relacionábamos con otros pintores, pero también veíamos que Kandinsky escribió dos obras principalmente donde él hablaba de la espiritualidad y el arte. Hablaba de los colores, las formas, pero la pregunta que más me importaba que nos pudiéramos hacer es, al comenzar esta sesión y al mirar esta imagen, ¿qué es lo que sentimos? ¿Qué sentimiento es el primero que se genera cuando vemos esto? Entonces la idea es que 2 o 3 personas rápidamente en el chat nos digan qué sentimientos son los que surgen al ver esta imagen, sin caer en juicios de valor, es decir, sin pensar si está bien o está mal este pensamiento. No, díganlo, lo primero que se les viene a la mente al ver esta imagen. Y ahí si me puedes ayudar, Natalie, viendo cuáles son algunos de los comentarios que tenemos. Bueno, todavía la gente no se ha animado a escribir, los invitamos a que nos escriban, pero para que se vayan animando, te puedo ir yo diciendo qué siento cuando veo la imagen, ¿te parece? Bueno. Bueno, ¿qué siento? Siento cuando veo esa imagen como que me lleva a una remembranza, recuerdos como de cuando era joven, eso siento. Es uno de mis artistas favoritos, Vasily Kandinsky. De hecho, hay un libro de él que se llama Punto y línea sobre el plano y narra de cómo empieza todo a partir de un punto, un dibujo, una forma, todo, una letra, una palabra, todo parte a partir de un solo punto, que tú pongas tu lápiz encima de un papel, ahí empieza todo. Entonces eso me recuerda a esta imagen. Perfecto. Pero ¿qué sentimiento te surge a partir de esta imagen? Felicidad. Sentimiento. Felicidad. Bueno, eso es un sentimiento. Sí. Perfecto. Bien. Vamos a ver quién más se nos va animando. Los invitamos, acá tienen el chat, mano derecha. Pueden irnos escribiendo, nos escriben su nombre, por favor, porque hay unos que aparecen como anónimos, y el sentimiento que les produce ver esta imagen. Listo. Si les parece bien, vamos a ir avanzando, pero
algunas personas que puede ser que hayan llegado más tarde o que la señal esté retardada o retrasada más bien, pueden ir anotando. Ya los tengo, Pablo. Listo, Tengo sigamos. algo acá de una persona anónima que nos, que nos dice que le genera un sentimiento de caos. Caos. Caos, Perfecto. sí. Paola Moreno nos dice, a primera vista, lo primero que veo es caos, sin analizar la obra. Muy Nos bien. dice después, me dices, por acá ya la gente se está animando mucho. Tengo otro, ¿te lo leo? Sí, léelo, por favor. Listo, perfecto. Dice, Rodrigo, complejidad. Siento que el mundo es complejo, pero con espacio claro en los que puedo sostenerme. Bien. Nos dice una persona anónima también, nos dice futuro. Y Paola Moreno nos vuelve a decir, pero si me detengo a mirar, me genera felicidad y plenitud. Bien. Interesante lo que nos dice Paola, bueno, y el resto, porque la gracia, esto es un ejercicio que tiene mucho de psicología, pero no, aquí no nos interesa hacer un análisis psicológico, sino poder mirar el mundo interior. Eh, y eso es algo muy bello, ¿no? Y que Kandinsky lo logra interpretar, aunque uno no entienda la pintura. No es algo, es abstracto. Eh, el tema es el sentimiento, es lo primero que surge cuando yo lo veo, que es lo que viene a mí, ¿no? Eh, y lo interesante es que Kandinsky habla de que cada vez que uno ve una imagen, la idea es que sean sus cuadros u otros, es que tiene que surgir un sentimiento y ese sentimiento de cierta manera va a hablar de cómo está mi interior. Y en la medida que yo más analizo esta obra o voy viendo cada vez más la imagen, voy conociendo mi interior. De Pablo, cierta manera, tenemos, qué pena interrumpirte, sí, de cierta, tenemos más personas que están escribiendo lo que listo. les produce. ¿Quieres que te lo siga leyendo? Sí, dame algunos y después continuamos. Listo, perfecto. Los últimos tres dice, Rubén Rincón dice, a mí me genera sensación de orden. Hay toda una composición abstracta, dice Rubén Rincón. Nos dice otra persona que tiene como L, se llama, me produce ánimo, dice esta persona. Y hay otra persona que se denomina gracias, dice que le produce alegría. Perfecto. Muy bien. Al final la obra siempre es como un espejo de mi alma, de mi interior. Eso es lo que dice Kandinsky. La obra, una obra siempre va a ser un espejo de lo que está ocurriendo en mi interior. Y lo bueno de los cuadros de Kandinsky es que en la medida que uno más ve, va encontrando más cosas. Y eso lo hace un artista muy, muy interesante. De Una acuerdo. propuesta de trabajo que teníamos la última sesión era que yo les proponía para ustedes trabajarlos personalmente o también con sus grados, sus estudiantes, era elegir un pintor, estudiar previamente el contexto de su obra y el artista, porque el contexto es importante, reconocer ahí debería ser los sentimientos o las sensaciones que surgen sin hacer juicios de valor y pensar en por qué surgen esos sentimientos y cómo los puedo canalizar. Entonces, viendo la obra de Kandinsky, es un poco este ejercicio. Es decir, qué sentimientos surgen frente a la felicidad o frente al caos, qué es lo que puede pasar en mi mundo en la medida que uno va analizando más la obra. Al principio puede ser caos, pero cuando va pasando el tiempo, esto va decantando y al decantar yo puedo ver otras cosas. Eso también lo podemos asociar a lo que ocurre muchas veces en nuestro mundo interior, que a veces con los primeros impactos, las primeras sensaciones que uno tiene, es mejor a veces decantar, hacer un ejercicio más reflexivo y poder reaccionar.
Ahora, ¿por qué nos parece interesante proponer esto de las emociones, cómo gestionar las emociones y también el arte? Porque hay un elemento fundamental en el mundo de la educación que es ayudar, colaborar, promover una cultura del cuidado. Y esa cultura del cuidado tiene que ver con nosotros, tiene que ver con un entorno donde hay personas. Entonces, entre unos y otros debemos ayudarnos a construir esta cultura del cuidado, que insisto, es una cultura del cuidado interior, pero también del exterior. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que en términos generales la educación de las emociones tiene que ver, por supuesto, con un contexto, y eso lo analizan diferentes ciencias, disciplinas, pero lo que podemos decir que uno de los desafíos más grandes con el tema que tenemos ahora del coronavirus es poder comprender, acompañar la gestión de las emociones propias y de los demás. Las personas que están trabajando con educación saben lo difícil que a veces es gestionar las emociones en lo cotidiano y más ahora con los desafíos del COVID-19. El problema frente a esto, o el desafío, si ustedes quieren, es que a nosotros nunca o muy pocas veces durante nuestra educación nos enseñaron a gestionar o educar nuestras emociones. Y ahora es mucho más difícil, sobre todo porque hay una presencialidad más escasa, donde todo es virtual. Entonces, aprender a gestionar las emociones es un desafío aún mayor. Porque sabemos que como todo aprendizaje es necesario realizar ejercicios, practicarlo una y otra vez para ir aprendiendo de ello. El tema es que una de las maneras que nosotros nos enseñaron a aprender sobre nuestras emociones era a través del no. Y cuando hablo de gestionar de nuestras emociones, lo hablo desde un punto de vista pedagógico, pero también un punto de vista religioso. Es decir, que nos decían, no, por ejemplo, no sientas miedo, no llores, no pasó nada, eso no duele, eso no puede darte rabia, no hay que temer, no puedes tener miedo. Siempre el no. Siempre la manera de ir conectándonos con nuestras emociones fue desde el no, de lo que está prohibido. O por otro lado, es no puedes comer, no puedes mirar, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro, esto está prohibido, porque o si no, la consecuencia de esa acción implicaría un castigo. En ese caso, por ejemplo, el tema del no es no hagas esto porque si no te voy a castigar. No llores porque si no te van a decir que eres de cierta manera. O no puedes hacer esto porque si no te vas a ir al infierno, Dios te va a castigar, etcétera, etcétera. Entonces, de cierta manera, siempre ha habido una carencia de educación respecto a nuestras emociones. Y ahora uno de los desafíos mayores es poder gestionarlas. Entonces, lo primero es no partir del no. No hay que partir del no, de lo que está prohibido, sino que lo primero que hay que poder decir respecto a las emociones y la gestión de las emociones es que tenemos que acoger esos sentimientos, ¿no? Acoger cuando alguien tiene miedo, acoger cuando alguien quiere llorar, cuando tiene tristeza, que es cuando a alguien le duele algo, y eso tiene que ver principalmente con un elemento que es el escuchar. Escucharse y escuchar a los demás. Eso es algo complejo, porque inmediatamente cuando hay una emoción frente a algo, tendemos a reprimirla, a decir eso no está bien o no es lo correcto, o eso no debió haber sucedido así, y surge inmediatamente tratando de anular esa emoción. El problema es que nosotros somos sujetos emocionales. Somos sujetos emocionales y relacionales. Y nosotros nos movemos por las emociones.
Y eso lo tiene muy claro la gente que trabaja en publicidad, y trabaja en marketing con productos. Al vendernos un producto, genera la necesidad en nosotros, a través de miedo o a través de estereotipos que nosotros podríamos alcanzar con promesas a veces falsas, tratando de aspirar a algo, ¿no? Pero ellos lo que están trabajando es una parte de nuestro cerebro, de nuestro interior, que es el tema aspiracional o de las emociones. Todo nuestro contexto nos afecta y nos influye, ¿no? Y no somos indiferentes a lo que nos rodea y nos sucede. Somos sujetos absolutamente emocionales y nuestras emociones, de cierta manera, determinan nuestra identidad. El arte, ¿qué es lo que hace? Nos permite conectarnos con nuestras emociones, ¿no? Nosotros nos movemos por nuestras emociones, pero el arte ayuda a unir este cerebro y el corazón. Lo que nosotros hacemos es que tomamos todas acciones que tomamos son emocionales, que luego nosotros racionalmente las justificamos o racionalmente las basamos o las fundamentamos, es otra cosa. Pero si se dan cuenta, la mayoría de nuestras decisiones son absolutamente emocionales. Y eso a veces nos juega una mala pasada. Lo interesante es que hay una herramienta, que es el arte, que nos puede y nos ayuda a mirar esto. Hay una frase de aquí de Emilio Lledó, que me gusta mucho, porque dice, para saber quién eres, te tienes que mirar en el rostro de un amigo, ¿no? La pregunta, entonces, que podemos hacernos es, frente a esta imagen ahora de Mark Rothko, ¿qué emociones surgen? Uno. Y lo otro, me gustaría que eligieran alguno de estos cuadros que aparecen acá. Cualquiera. Entonces, si alguien puede elegir alguno de estos cuadros que aparecen acá de Mark Rothko, que ya lo vimos también en nuestra última sesión, que él también trabaja en el mundo espiritual, pero un mundo espiritual aún más abstracto. Bueno, los invitamos a que compartan en el chat cuál es el cuadro que eligen y cuál es la emoción, ¿cierto, Pablo, que les produce? Así es, el sentimiento, ¿qué es lo que genera? El sentimiento que genera. Bueno, yo todavía no nos han escrito nada, Pablo, pero para que se animen, voy a decir yo qué sentimiento. Elige primero un ¿Se puede decir cuadro. que el orden es un sentimiento? No, Ah, elijo primero un cuadro, listo, elige primero un perfecto. cuadro. Listo, ya elegí mi cuadro. Listo, ¿cuál cuadro es? Listo. El 1, 2, 3. El cuarto de la primera fila, que es como amarillo con naranja, de izquierda a derecha. En la primera fila, de Sí, izquierda a perfecto. derecha, cuarto, que es amarillo y naranja. Ese. Listo. ¿Y el sentimiento? De hecho, Natalie. Bueno. Natalie, ¿me escuchas? Hola Pablo. Pablo, ya Sí, nos Felipe. comenzado a escribir. Por Listo. ejemplo, acá Lina nos escribe alegría y elijo la segunda imagen. La segunda imagen. Alegría. No Listo. sé bien qué. ¿Cuál segunda Las dos se imagen? enfoca Pero bien, pero uno,
Pero ahí uno puede, lo interesante de lo que nos propone Lina es que uno ya puede comenzar a intuir cuál es uno de esos cuadros que puede generar alegría. Así que, Lina, si nos puedes especificar sería ideal. Muchas gracias. También Paola Moreno nos dice que elige el cuarto y me genera tranquilidad. Perfecto. Pilar, de la primera fila elijo el cuarto cuadro, lo podemos buscar, y le das un sentimiento de paz y bienestar. Perfecto. Hay otros, tú me dirás si te Sí, digo sigue. otros. Dime uno, dos más y María, seguimos. María. María nos dice amarillo con naranja, el cuadro amarillo con naranja. Primera fila, cuarto cuadro, le genera optimismo. Perfecto. Otra Nos persona que dice, nos dice, el 21, demuestra reserva y tristeza. El 21. Uf, el 21, ya. Pero uno puede más o menos intuir. 2, 4, 6, 8, 21, en reserva, ese que son como dos líneas paralelas cafés. Sí, ese. Rubén nos dice, el quinto de la fila de abajo me hace pensar en tumbas egipcias, siento calma, que es el mismo 21. Perfecto. Dice Rodrigo, los cuadros me transmiten un sentimiento de pasividad. No elegiría ninguno porque siento que mi personalidad es más agitada, nos dice Rodrigo. Bien, ahí Rodrigo está hablando algo de su personalidad. Sí, dice diversidad, dice amarillo con rojo, nos dice ella o él. Bien. Si se dan cuenta, todo lo que está generando acá estos cuadros es algo que el autor también deseó que ustedes expresaran. Mark Rothko es de una, bueno, tiene un origen bastante complejo, vivió durante la Segunda Guerra Mundial y el tipo fue un apasionado de la vida, pero lo que le interesaba a él era conectarse con el mundo interior, ¿no? Y esa era la finalidad de su arte. Más que a veces criticar a la sociedad, mostrar algo, era que las personas pudieran conectarse con su mundo interior tal cual también lo deseaba Kandinsky. Y de cierta manera aquí hay una intención. Si se dan cuenta, con solamente mostrar algunos cuadros, uno ya se puede preguntar no solamente qué el sentimiento de emoción surge, sino que también uno puede empezar a autopreguntarse sobre por qué, más allá del color, qué ha ocurrido que yo elegí ese cuadro y surge ese sentimiento. Más, insisto, más que un ejercicio psicológico, esto es un ejercicio netamente emocional, ¿no? Y que incluso ustedes pueden trabajarlo de manera personal, reconociendo sus estados anímicos, a veces cuando no saben, mirando algunas de estas imágenes. Y mirando algunas de estas imágenes ya comienzan a tener una pista. Esto es un ejercicio también muy interesante para hacerlo con los estudiantes, sobre todo los estudiantes más pequeños, cuando empiezan a manejar sus emociones y comienzan a trabajarlas, ¿no? De saber cuándo están tristes, cuándo están enojados y trabajarlos quizás de esta misma manera como si fueran tarjetas. Ahora, ¿cómo entonces gestionar las emociones? Lo primero que es importante es, para acompañar la gestión de emociones, es importante conocerse, ¿no? Unir esos dos elementos que están ahí, tanto el corazón como el cerebro, ¿no? Alguna persona me diría, bueno, falta espíritu. Lo que pasa es que yo creo que el espíritu une estos dos elementos y los trasciende. Entonces, para poder acompañar procesos también en los grupos donde uno puede estar trabajando, también uno tiene que conocerse, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque es importante reconocer los contextos. Y aquí es importante reconocer primero el contexto personal, para luego reconocer los contextos sociales, institucionales, del equipo y de las personas
con las cuales yo me relaciono. Cuando yo aprendo a reconocer los contextos, desde mi contexto al contexto externo, para mí es mucho más fácil dialogar y comprender, ¿no? Poder manejarse y poder manejar las relaciones con otros. Si yo, por ejemplo, sé que algún estudiante tiene problemas de, por ejemplo, conexión a Internet, eso ya es un contexto que lo va a privar de un aprendizaje y le va a hacer mucho más difícil una serie de situaciones. Yo no solamente me quedo con con el ancho de banda, sino que también me pregunto, bueno, quizás el estudiante está teniendo problemas con sus familiares, en cuanto también al tema del trabajo. Quizás no tienen los recursos necesarios para hacer un trabajo a través de Internet, etc. Me refiero a que, de cierta manera, reconocer los contextos me permite empatizar mucho más y poder generar un vínculo mucho más profundo. Pero también yo tengo que reconocer mi contexto personal para poder relacionar. Entonces, la gestión de las emociones tiene que ver con el saber sentir. A nosotros nos han enseñado en el colegio a saber leer en español, en inglés, en una serie de idiomas, saber leer una fórmula matemática, saber leer una forma en química, pero no nos enseñan a saber sentir, porque generalmente el sentimiento está asociado a algo negativo, ¿no? Al llanto, la pena, la alegría, cuando una vez se expresa mucha alegría, como que también molesta, o también aquellos sentimientos que son mucho más profundos, ¿no? El temor a la muerte, a la trascendencia, etc. Entonces, la gestión de las emociones, en momentos de crisis hay una mayor sensibilidad. Entonces, todos nos ponemos más sensibles. En el trabajo, en la casa, en las relaciones, por ejemplo, de las familias, las relaciones de pareja, hay una mayor sensibilidad. Sobre todo en temas de crisis como la que estamos viviendo. Entonces, reconocer los sentimientos y no hacer juicios de valor es fundamental. O sea, si yo tengo sentimientos, por ejemplo, de profunda tristeza o de sensación de caos frente a lo que viene, incertidumbre, hay que vivir ese sentimiento y no reprimirlo, porque una pena, una tristeza mal llevada se transforma en rabia. Y uno, si no la sabe canalizar, al final igual la termina comunicando al resto de las personas con las cuales me relaciono y genera un efecto negativo, ¿no? Por tanto, reconocer mis sentimientos, lo que estoy viviendo y compartirlo es fundamental, saber decirlo. Y eso es base también de saber realizar una gestión emocional en beneficio de muchas personas. Por ejemplo, hoy es natural tener sentimientos de angustia y preocupación, pero saber cuál es el sentimiento no significa que yo me dejo llevar por ese sentimiento. Si tengo un sentimiento de angustia, de preocupación, lo reconozco, lo asumo, pero yo tengo control sobre esto y le pongo límites. Si yo no sé controlar, no sé nombrar este sentimiento, va a ser mucho más difícil poder gestionarlo. Entonces, primero, ponerle nombre a los sentimientos. Lo otro es comprender los procesos, las transiciones y enfrentar los miedos que implica reconocer ese sentimiento. En este caso, uno se transforma en un líder de uno mismo y ello implica que tengo que encarar esta realidad y luego darle un sentido de dirección y optimismo a este sentimiento. Que pasaba quizás con algunos de ustedes cuando veían la imagen. Al principio veían caos. Después volvieron a hacer una segunda lectura y ya el caos no era tan caos, sino que podría haber sido desorden. Pero al final, después del desorden, yo comienzo a ver, no sé, una composición o una lluvia de estrellas, etc. Es decir, que no dejarse guiar por el sentimiento, reconocerlo, poder controlarlo y darle límites, me permite gestionarlo y convertirlo en algo más positivo, ¿no? Entonces, la pregunta que ustedes se pueden hacer en este momento es,
¿Puedo reconocer mis sentimientos? ¿Para ustedes les es fácil reconocer sus sentimientos? ¿Ustedes pueden o gestionan sus emociones? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo gestionan sus emociones? ¿O qué emociones también me cuesta gestionar? Hay emociones que son más fáciles, la alegría, la felicidad son muy fáciles de gestionar muchas veces. Uno puede ser un poco torpe, pero sabe gestionarlo. Sin embargo, la tristeza, la pena, la vergüenza, son sentimientos que cuesta gestionar y a veces uno más bien los reprime, los deja adentro y no los saca. Esto, cuando uno tiene pareja, en el caso, por ejemplo, mío, que yo estoy casado, a veces hay ciertos sentimientos que son más fáciles de gestionar. Para mí es mucho más fácil gestionar un sentimiento de felicidad, pero cuando mi ego se ve herido, me es más difícil y me cuesta más pedir perdón, me cuesta más reconocer que no estuvo bien lo que dije o lo que hice. Y eso con mi esposa lo vamos calibrando poco a poco. Y hoy en el tema del COVID se hace un poco más difícil, pero cuando logramos conversarlo, creo que eso ayuda muchísimo, ¿no? Y al final, en este caso, mi esposa es mi espejo frente a mi alma, es mi imagen, de cierta manera, que me ayuda a gestionar. La pregunta entonces es, ustedes, ¿cómo están? Cada uno, cada una. ¿Cómo están? ¿Qué sentimiento tienen? Pueden hacerse la pregunta. No la voy a dejar tan abierta para ir avanzando un poco más porque después tengo otro ejercicio, pero quizás ustedes ahora se pueden preguntar cómo están. Y el primer sentimiento que surge, ¿cuál es? Y ese sentimiento, de cierta manera, lo anotan y lo escriben en un papel o en el teléfono si quieren. Y lo dejan estar ahí. Entonces yo les pongo esta imagen también de Kandinsky. Y cuando ven esta imagen, ¿qué sentimiento les surge? Uno a veces no sabe, entonces yo les voy a ayudar. En base a esa imagen, se las vuelvo a mostrar. Y ahora les voy a poner una lista de sentimientos. Y les pediría que en el lugar donde están, busquen un sentimiento que represente al cuadro de Kandinsky. Vuelvo a mostrar la imagen y la lista de sentimientos. ¿Cómo se sienten frente a esa imagen? Lo interesante de esto es que al mostrar esta lista, lo más probable es que su vocabulario o su registro de sentimientos sea grande, porque a veces nos movemos en tristes o en alegres, en contentos, apesadumbrados, pero cuando ya empezamos a reconocer una lista más extensa, nos damos cuenta que existen más sinónimos frente a la imagen. Entonces, frente a la primera imagen, es muy interesante mirar y decir, bueno, ¿qué sentimientos Pablo, surge? quiero confirmar, Sí, disculpa, ahora sí, es que quería confirmar que las personas estuvieran viendo la lista de sentimientos porque yo no las estaba viendo. Entonces, confírmenos, por favor, por el chat, si vieron la lista, todos, si tuvieron la oportunidad de ver la lista o no la ven todavía. Y nos estabas mostrando también una imagen de Kandinsky, nos estabas diciendo, ¿cierto, Pablo? esta es la imagen Kandinsky a lo cual, exacto, yo estoy apelando, digamos, para que ustedes puedan ver y reconocer nuevamente un sentimiento. Ahora sí vemos la imagen de Kandinsky. Perfecto, Pablo, gracias.
No, gracias a ti para saber más o menos que uno va avanzando y claro, cree que la imagen y lo que estoy diciendo van a la par, pero se demora un poco más. Entonces, en esta imagen de Kandinsky, preguntarse por esa lista de sentimientos. Lo otro es, frente a esta otra imagen, ¿cuál es el sentimiento que surge? ¿Listo? Entonces, frente a esta misma imagen, la misma pregunta. ¿Qué sentimiento surge en mí producto de esa imagen? Esta otra imagen me piden que me vuelva a la imagen anterior. Sí, Perfecto. perfecto, ya vemos la imagen. La misma pregunta respecto al sentimiento. Esa imagen, ¿qué sentimiento me genera? Muchas gracias a todas las personas que nos confirmaron que ya estaban viendo la lista. Recuerden que acá a través del chat nosotros estamos pendientes todo el tiempo con las inquietudes, preguntas o comentarios que tengan con la charla que está teniendo Pablo Fernández. La lista es la misma, pero a mí me interesa que vayan viendo, digamos, la imagen Y lo que genera. y lo que genera. Exacto. La imagen anterior es una imagen X. Esta es un cuadro de Roberto Mata, un pintor también surrealista, uno de los últimos pintores surrealistas que murió hace un par de años atrás. Muy interesante su obra porque es una obra que trata de recuperar un poco la identidad de del pueblos originarios andinos, ¿no? Ahí está su inspiración y lo hace dialogar con el surrealismo, bueno, el tema de colores, más y el tema pictórico es mirar, bueno, qué es lo que genera. Esta imagen es particular, ¿no, Pablo? Sí, sí, es una imagen muy particular. Lo que bueno, Mata trabajaba muchos elementos, ¿no? El tema del color era muy importante para él, eso lo hacía dialogar mucho con ciertas corrientes psicológicas, como de Carl Jung eh, y otros, pero al no mostrar, al ser figuras tan abstractas, lo que permite es que la imaginación vaya más allá, ¿no? De lo concreto. Y al poder estar nosotros conectándonos con algo más abstracto, es lo que nos permite reconocer más el sentimiento, ¿no? Si ponemos algo muy concreto o muy marcado, muy figurativo, se restringe más y a mi cerebro o a mi interior ya le estoy dando más órdenes de cómo debe pensar. Al ser cosas más abstractas, yo dejo más libre a mi interior que diga lo que quiera decir, ¿no? La última sesión nosotros veíamos el caso de, por ejemplo, René Magritte,
donde veíamos una pipa y Magritte decía, esto no es una pipa. Dibujó una pipa, pero él decía, esto no es una pipa. Y así muchas otras cosas. Es decir, y yo les preguntaba a ustedes, bueno, la pipa no es una pipa, entonces ¿qué es? Y ahí cada uno iba diciendo algunas cosas respecto a eso que parecía una pipa. Bien, y lo mismo, el sentimiento que surge a través de ese cuadro. Esto tienen que ser cosas muy rápidas, ¿no? Y por un asunto de tiempo voy a ir un poquito más rápido. Y esta última imagen también, que es unas nubes, un cielo, que es lo que genera mí. Luz Muñoz nos dice, creo que se refiere a la imagen anterior, dice, pero igual al revisar lo que genera, influye el contexto que estoy compartiendo en el momento. Por ejemplo, todo lo leo en forma de tristeza por la cuarentena que estamos viviendo. Exacto, Luz. Bueno, ese es el sentido. Esa es la excusa también por la cual estamos proponiendo este espacio y yo creo que tú lo resumiste muy bien, porque de cierta manera lo primero que ayuda en tu proceso quizás de tristeza es reconocer que tienes tristeza y que todo lo estás leyendo con tristeza. Y para solucionar eso, lo primero es que tú asumas que estás triste, ¿no? Y la pregunta que viene después, bueno, es cómo yo voy a gestionar esa tristeza. ¿Cómo vas a gestionar tú tu tristeza? Y en el caso de los profesores, ¿cómo van a ayudar a gestionar la tristeza, la angustia que tienen sus estudiantes? El arte ayuda para eso y yo al final de este encuentro les voy a proponer dos ejercicios muy sencillos para que podamos ir un paso más allá. Voy a cambiar la imagen, dejo la lista y si se acuerdan, esta es una capilla, se llama la capilla de Mark Rothko, una capilla que él diseñó en Estados Unidos. Y es una capilla, literalmente, donde están incluso, no en esta en específico, sino que en cada una de ellas, en otros, están las estaciones del día, Vía Crucis, etc. Esta es una capilla en el sentido de que es un lugar para orar o comunicarse con la trascendencia, ¿no? Es una capilla sobria que podría ser perfectamente una galería de arte. Para mí, lo personal, cada vez que voy a una galería de arte es como si estuviera en una iglesia, por el silencio, por la trascendencia que ahí se percibe, se huele o que uno puede incluso experimentar. Tanto la religiosidad como el arte son cosas profundamente trascendentales y que se experimentan, ¿no? ¿Por qué estoy hablando del mundo interior y por qué me quedo con esta imagen? Porque voy a hablarlo de un contexto quizás como más cristiano y en Éxodo 3, 2, 5 voy a contextualizar. Es un momento donde Moisés ha subido al monte y se está comunicando con Dios. Y cuando sube a comunicarse con Dios para hablar con él, se da cuenta que había una zarza ardiendo, pero no se consumía. Y cuando Moisés se acercó a esa zarza, escuchó una voz que le dijo eso, le dijo lo siguiente. Entonces él le dijo, no te acerques aquí, quítate la sandalia de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa o tierra sagrada. El fuego, de cierta manera, esto es una alegoría, no es algo literal, le habló. Nosotros venimos de ayer de celebrar Pentecostés, el Espíritu Santo que baja y se representa en formas de fuego.
El fuego tiene una simbología muy importante para diferentes pueblos creyentes, no solamente el cristiano o los judíos, sino que pueblos originarios de diferentes partes del mundo. El fuego tiene algo de sagrado porque purifica, porque limpia, porque consume, porque transforma. ¿Por qué yo menciono esto? Porque el mundo interior es un mundo sagrado. Todos ustedes en su interior poseen, tienen un elemento que es, insisto, lo más sagrado que tienen. El mundo interior, su mundo interior, es un lugar donde cada persona que se acerca se tiene que descalzar y generarle profunda devoción. Y no pueden manipular jamás su mundo interior, porque es lo más preciado y más sagrado, porque ahí, para el pueblo cristiano y el judío también, es ahí el templo de Dios, ahí habita Dios. Y no solamente lo creen los cristianos o los judíos, sino que también muchos otros pueblos y otras creencias. Por eso el mundo interior es algo que uno tiene que conocer. Ustedes, nosotros, todos tenemos que ir conociendo y tenemos que ir, de cierta manera, ir mostrando. Voy a mostrar 2 diapositivas más para ir terminando. Con lo siguiente. Los lugares de encuentro con Dios generalmente son las montañas, lugares de teofanía. Sin embargo, yo quisiera invitarles a que no solamente vayan o visiten lugares muy altos, sino que también puedan, porque así ha ocurrido, visitar su mundo interior, una especie de cueva donde ustedes habitan. Porque en muchas cuevas han surgido elementos fantásticos. Veíamos hace un tiempo atrás en las cuevas de Altamira están las primeras expresiones artísticas. En las cuevas de Qumran fueron encontrados libros en el Mar Muerto. En otras cuevas, catacumbas, surgió el cristianismo. Y de cierta manera la invitación es hacer en nuestro mundo interior una especie de espeleología. Esto viene del griego, como ustedes pueden ver ahí, espeleon, que significa caverna, y el logos o logía viene del conocimiento de estudio. Por tanto, la intención es que cada uno de nosotros podamos hacer espeleología en nuestro propio mundo interior, conocerlo como es y, por supuesto, poder meterse y conocer más en profundidad. Entonces yo les quiero dejar 2 ejercicios. El primer ejercicio es seleccionar una imagen que me agrade, buscar un lugar para hacer silencio profundo e ir mirando la imagen que yo seleccioné, recorriendo el día en cómo ha estado, ¿no? Es un ejercicio que es muy interesante porque tal como lo hicieron ahora rápidamente, yo lo hago no solamente con un momento, sino que lo hago durante todo el día, ¿no? Miro la imagen, la selecciono, recorro el día y voy uniendo el día con lo que me está sucediendo. Y respecto a la pregunta que nos hacían o el comentario, efectivamente, de esa manera yo voy a poder gestionar mejor quizás mi tristeza. Porque van a surgir situaciones que yo puedo quizás mejorar, buscando la fuerza en mi interior. Y el segundo es efectivamente que también elijan una pintura, una imagen, y la dibujen sin pensar mucho en otra hoja. Es decir, miren una imagen, puede ser una pintura, puede ser una fotografía, y dibújenla en otra hoja. No tiene que quedar perfecto, eso es muy importante. Dibujen lo principal, lo que más les llama la atención. Y se preguntan por qué esa imagen y también qué sentimientos al ver las 2 imágenes surgen. Insisto, no preocuparse del dibujo, de lo pictórico, si quedó perfecto, no, sino que más bien preocuparse de el sentimiento que surge en mí y no tanto de las características
gráficas o pictóricas, ¿no? Porque aquí nos estamos preocupando por el mundo interior y no tanto, por supuesto, por si somos buenos artistas o no. Estos dos dibujos, o sea, estos dos ejercicios, es importante que ustedes las puedan realizar. Muy bien. Mira, Pablo, que acá tenemos un comentario de Pilar, de una frase que tú dijiste, que fue muy linda para ella. Dice, qué linda frase, tu mundo interior es sagrado. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pilar. Y con esta última diapositiva, Pilar, y el resto, les puedo resumir lo siguiente. Para estar bien es necesario mirar el mundo interior. Ese ejercicio no es fácil, hay que practicarlo, pero para eso hay que vaciarse de prejuicios y de egos falsos. Yo me miro para poder ayudar a otras personas a que se miren, no por un asunto de egocentrismo, ni porque yo voy a ser el salvador del mundo, sino que también para ayudar. Porque si yo escucho mi mundo interior, así yo también aprendo a escuchar a los demás. Y eso es algo que podríamos incluso ejercitarlo a través de la religión, a través de espacios de reflexión, ¿no? De poder escucharnos a nosotros, es también escuchar a los demás. Y con eso termino, y con esto también damos espacio, no sé si quedarán preguntas a la gente que todavía está con nosotros o algún comentario. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia, por dedicar este tiempo. A ustedes también. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en Facebook SM Colombia, en Instagram Colombia_SM. Y en Twitter, que acá no está, pero los pueden seguir, es @ColombiaSM. Nuestra página web, ahí podrán encontrar también contenido que tenemos liberado de educación religiosa y también de todas las áreas básicas que de pronto ustedes puedan estar interesados. Los invitamos a que nos acompañen, los invitamos a preguntas a través de nuestras redes sociales, siempre estaremos conectados con ustedes. Muchísimas gracias. No sé si hay alguien, si hay preguntas, consultas, comentarios, como el último de Pilar también, que si le gustó esa frase me alegro mucho. Paola Moreno dice, gracias de nuevo por este espacio. Luz Muñoz nos dice, muchas gracias, muy interesante. El otro lunes también tenemos lunes de reflexión, ¿cierto, Pablo? El próximo lunes es festivo, por tanto lo vamos a tener el día martes. Perfecto. Entonces los esperamos el día martes. Bueno, claro que junio tiene muchos festivos, entonces creo que los vamos a tener que correr para los martes. Sí, ahí estamos informando. 3 lunes seguidos festivos. Perfecto, entonces los esperamos. Ya no serán nuestros lunes, los lunes de reflexión, sino de pronto martes de reflexión, pero los esperamos a todos y muchísimas gracias por participar en estas actividades. Los invitamos a que compartan el link de acceso en nuestras redes sociales. Siempre van a encontrar los posts de la invitación con ese link. Lo pueden compartir con las personas que ustedes deseen. No tiene que ser, como han podido ver, necesariamente del área de educación. Esto tiene como un tema bastante grande, ¿cierto, Pablo? Puede aplicar para muchas personas. Sí, así es. La idea es que esto sea un espacio que todos puedan asistir y que les sirva. Yo creo que eso es fundamental. Me dicen que el próximo lunes no es festivo, entonces sí vamos a tener lunes de reflexión. Listo, perfecto. Los esperamos entonces el otro lunes. Muchas gracias a todos por este tiempo. Les mandamos desde SM un abrazo muy grande y recuerden que acá en SM la educación nos mueve. Un abrazo. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde.